está en Jehová. Oiga, qué tema más lindo, queridos hermanos. Mi confianza está en Jehová. Mi confianza está en Jehová. Ese es el tema de esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado. El tema de hoy se titula, por gracia de Dios, mi confianza está en Jehová. Qué lindo es tener confianza en Dios. Qué lindo es cuando los seres humanos confiamos en Dios y no confiamos en nuestra capacidad. No confiamos en el vecino, no confiamos en el trabajo que tenemos, no confiamos en el intelecto de nosotros mismos, ni en la sabiduría humana. Confiamos en Jehová, en el que todo lo puede, en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso. Él es nuestra confianza. La Biblia dice, bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos confiamos en Jehová? ¿Cuántos tenemos la confianza en Dios? Queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Mejor, vámonos a Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el capítulo que vamos a leer en esta tarde es el capítulo 36 del libro de Isaías. Pero el capítulo 36 y el capítulo 37 es necesario leerlo todo, los dos capítulos. Pero es un tiempo muy largo que nos tomaría y quizás lo vamos a descifrar en parte, en otra ocasión. Porque es una historia que se relata aquí en estos dos capítulos, estimados hermanos, de un rey soberbio, de un rey malvado, de un rey perverso, orgulloso, que su arrogancia llegó hasta los oídos de Dios y que Dios tuvo que intervenir, queridos hermanos, para demostrarle a este rey que Él es Jehová. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios omnipotente y que contra Él nadie puede pelear y que contra Él nadie puede oponerse. Así es de que, estimados hermanos, para entender esta historia deberíamos de leer los dos capítulos, pero no tenemos mucho tiempo y no quiero tenerlos a ustedes allí mucho tiempo, pero lo poquito que el Señor, estimados hermanos, me permita y lo que Él me revele y lo que Él me dé, yo voy a hablar en esta tarde en el nombre de Jesús. Bueno, el tema se titula Mi confianza está en Jehová. Voy a entrar con una pequeña introducción, queridos hermanos, de este tema. Según esta historia, había un rey llamado Sennacherib, rey de Siria. Este hombre había subido con un gran ejército numeroso, queridos hermanos, después de haber tenido grandes victorias contra otros pueblos, contra otras naciones. Este rey Sennacherib había tenido victoria grande, había planaciado a todos los que se le ponían por delante y se engrandeció al ver, estimados hermanos, que solo victorias tenía y decidió, dice, un día ir a Judá y a poseer todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó en posesión de él, se adueñó de ellas. Sennacherib era un rey soberbio, un rey que no le gustaba perder, un rey que no le gustaba oír que otro también era hombre de guerra, porque solo él quería tener victoria. Y resulta ser, queridos hermanos, según la historia, resulta ser que había una ciudad, no muy lejos de allí, había una ciudad llamada Jerusalén. Y el gobernante de esa ciudad, Jerusalén, era el rey Ezequías. Y Dios, a través del rey Ezequías, había hecho también grandes victorias, grandes hazañas. Queridos hermanos, y esto fue oído por el rey de Siria. Y el rey como que se enojó y se molestó mucho y mandó a uno de sus generales, uno de los altos mandos del ejército de Asiria. Esta es una historia, hermanos, preciosa.
Esta es una historia. Cuando nosotros nos metemos a la Biblia, cuando nosotros los metemos a estudiar la palabra, nos encontramos con estas historias. Y estas historias, hermano, nos llenan el alma, nos llenan, hermano, de sabiduría. Y ya es importante leer la palabra. Y dice que cuando el rey de Asiria, Sennacherib, estaba y había invadido y había tomado por posición de él todas las ciudades fortificadas de Judá, envió a un general, al más grande del ejército de Asiria. Este hombre era llamado Rabsaces, era un general y era un copero del gobierno asirio. Este hombre se le fue dado un número increíble de ejército. Y fue este Rabsaces, hermanos míos amados, a la ciudad de Jerusalén. Oiga bien, a Jerusalén. Y se posó. Lo vamos a leer mejor. Bueno, lo vamos a leer. Una pequeña introducción, queridos hermanos, pero vamos a leer la palabra de Dios. Leámosla. Isaías capítulo 36 del 1 en adelante. Sería bueno que usted anote la palabra de Dios. Como siempre lo recalca mi pastor allí. Dice él, anotemos, hermano. Es que es lindo, estos pasajes son preciosos. A mí me deleita el alma la Biblia. Dice así, mire. Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Oiga, estimados hermanos, envió Sennacherib al Rabsaces. Este Rabsaces, según historiadores, era un hombre de alto mando, un general, un capitán, un hombre que aún era el copero en el gobierno asirio. Y dice así la palabra de Dios. Mire, sigue diciendo Isaías 36:3. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Estos tres hombres estaban en los muros de la ciudad de Jerusalén, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza está en que te apoyas? Era una pregunta que les hizo. ¿Por qué se cree mucho el rey Ezequías? Oiga bien, ¿por qué se cree mucho? Estaba diciendo el Rabsaces a aquellos tres varones, mano derecha del rey Ezequías. El Rabsaces le dice a los tres varones: ¿por qué se cree mucho aquel? ¿En qué se cree que es? ¿Qué piensa que Egipto lo va a librar? ¿Qué piensa que Jehová su Dios lo va a librar? ¿Que no están viendo ustedes las grandes hazañas que hemos hecho nosotros? Si nosotros hemos planaseado a grandes naciones, les estaba diciendo este Rabsaces al pueblo, estimados hermanos de Dios. Por eso, estimados hermanos, nosotros debemos de alegrarlo, debemos de regocijarlo, que tenemos un Dios que ante las amenazas del diablo viene Dios y nos defiende. Ya no somos nosotros que tenemos que pelear, sino es Dios mismo, hermanos míos amados, peleando por nosotros. Es Dios mismo librándonos. Bendito el nombre de Jesús. Y el Rabsaces, o sea, el general de Asiria, le dice a los tres varones: ¿en qué se cree que está confiando el rey Ezequías? ¿Qué se cree? ¿Cree que porque confía en Egipto o en el faraón nos va a detener? Nosotros somos un ejército numeroso que no ven, que no miran. Queridos hermanos, y aquí vamos siguiendo la lectura. A los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora Ezequías el gran rey de Siria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío, oiga bien, para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Queridos hermanos, aquí le va algo muy especial. Agárrelo, agarrémoslo. Aquí va algo muy especial, agarrémoslo. Dice, oiga bien,
el arma más letal que Satanás usa en contra de los cristianos, el arma más letal que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios, contra de quien sea que hable de Dios, es la amenaza. Cuando a alguien lo amenazan, le bajan la moral, le bajan la fe, le bajan el autoestima. Pero es allí cuando nosotros debemos de acordarnos que tenemos un Dios en los cielos, que es sobre todas las cosas, y que todo lo que existe está bajo las plantas de sus pies, y que aún el mismo diablo está, estimados hermanos, bajo las plantas de los pies de nuestro Dios. Este general llegó prepotente, orgulloso, y fue a decirle, a intimidar al pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Llegó este ejército, hermano, numeroso, hermano, terriblemente numeroso. Hermano, era tanto el ejército que estaba enfrente del pueblo de Dios allá en Jerusalén, que, hermano, le voy a leer lo que pasó. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo 36, verso 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, por amor a David, mi siervo. Queridos hermanos, Dios, cuando ama a alguien, Dios hace todo lo que está a su alcance, todo lo que Él puede hacer para salvarlo de manos del enemigo. Mire, hermano, el arma más terrible que el enemigo tiene es la amenaza. Todo cambia cuando hay una amenaza. Pero cuando sabemos nosotros quién hemos creído y en quién está nuestra confianza, por eso el Señor me dice, pone el tema, mi confianza está en Jehová. Mi confianza, ¿a dónde está su confianza? Queridos hermanos, ¿a dónde está nuestra confianza? Vamos a seguir leyendo porque quiero llegar a un lugar a donde yo quiero explicarle cuán difícil era para los hijos de Dios dentro de la ciudad fortificada. Queridos hermanos, miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Capítulo 36 del libro de Isaías. Dice así el verso 4, los cuales hicieron rezarse Siria. Y dice así, mire hermano, capítulo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyase, se le enterrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, deleítate en este altar, adoraréis. Queridos hermanos, ese hombre llegó a burlarse de Dios. Ese Rabsaces llegó a mofarse del pueblo de Dios, llegó a burlarse, llegó a menospreciarlo, pues llevaba un ejército de miles y miles de personas, hermano, era un hormiguero que había allí, hermano. Intimidieron al pueblo. Vamos a seguir leyendo para que le agarre sabor a usted a la lectura. Miren lo que pasó allí en ese momento. Miren lo que llegó a hacer ese ejército numeroso. Llegó a intimidar. Queridos hermanos, dice la Biblia, queridos hermanos, que era tanto el miedo que pusieron estos hombres al pueblo de Dios, que dice que el rey Ezequías mandó a decirle al profeta Isaías, ¿sabes qué, Isaías? Ora a tu Dios, ora a Jehová, porque para que mire las amenazas de este rey malvado. Mira, ha blasfemado el Dios santo, ha blasfemado el Dios nuestro. Y mira, nuestras mujeres, nuestros hijos están a punto de nacer. Nuestras mujeres están dando a luz prematuramente porque había entrado un temor. Imagínense qué terrible estaba, hermano. La amenaza del enemigo había hecho que las mujeres embarazadas, hermano, tuvieran el bebé antes de tiempo. Queridos hermanos, es que el enemigo es astuto. El enemigo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El arma que tiene el enemigo para intimidar al cristiano es la amenaza. Queridos hermanos, y eso lo vemos alrededor de la palabra de Dios. Dice que Jesús predicaba y dice que Herodes le mandó un mensajero. Los escribas llegaron y le dijeron, vete de aquí porque Herodes procura matarte. ¿Qué es lo que quería hacer el diablo? Intimidar a Jesús.
quitarle la fe a Jesús. Hermano, meterle miedo a Jesús para que el evangelio ya no fuera predicado, para que los enfermos no fueran sanados. Mire lo que el diablo quería, queridos hermanos, y así lo va a pasar a nosotros.